Cuenta la historia que en las laderas de un cerro andino existía un pueblo llamado Capacho Libertad, que fue destruido por el terremoto de Cúcuta en 1875. Y por esto, su santo patrono fue trasladado en procesión al sitio de Blanquizal, donde se fundaría un nuevo pueblo. Pero por allá, en el estado Táchira, hay quienes comentan que San Pedro no llegó en procesión al nuevo Capacho. Y esta no es la historia que cuentan los libros. Esta es la historia que cuenta mi pueblo. Estamos en Capacho, Independencia. El estado ya lo conocemos, el estado Táchira. Actualmente nos encontramos en la Plaza Bolívar de Independencia. En Libertad, Capacho Viejo. Capacho Nuevo. Capacho Viejo, Libertad. O Libertad, Capacho Viejo. Este Capacho es el Capacho Viejo, ¿sí? El de aquí es Libertad y abajo es supuestamente Capacho Nuevo. Y debe ser porque esta parte surgió primero. Capacho se encuentra ubicado en la parte central del estado Táchira. Hay dos Capachos, Capacho Libertad y Capacho Independencia, ¿qué es esto? Hay un Capacho Viejo y un Capacho Nuevo. El municipio de Libertad es Capacho Viejo y el municipio de Independencia es Capacho Nuevo. ¿Ves? Y son dos municipios, cual dicen que va a ser uno solo, pero por ahora hay dos municipios y dos alcaldes, la alcaldesa Libertad y el alcalde Independencia. Como se dividió un pueblo, se dividieron en dos. Entonces, en la parte de Libertad pasó a ser Capacho Viejo, por ser el condado con más tiempo. Al fundarse la parte de aquí, tuvo como origen o nombre Capacho Nuevo. Pero este es el más viejo nativo de aquí de Capacho. Este es el propio Capacho. Las tierras del Táchira y obviamente lo que es hoy los Capachos fueron descubiertas hacia febrero de 1547 por el capitán Alonso Pérez de Tolosa, quien venía cumpliendo la orden del gobernador, su hermano, el licenciado y capitán Juan Pérez de Tolosa, cuya gobernación estaba entonces asentada en el Tocuyo. De los datos que tenemos del primer Capacho, eso viene desde 1642, cuando el licenciado Saavedra dio las primeras informaciones acerca de un pueblo indígena, aborigen, que existía en esta comarca y al que bautizaron como Capacho. Capacho lo fundaron en 1624, ¿sí? El fundador de Capacho fue el capitán Luis Sosa en 1624. El nombre de Capacho proviene de los indígenas capuchos, porque esto era una comunidad netamente indígena. Pero específicamente Capacho data de esa fecha y comienza en
el vecino pueblo de Libertad. En 1610, 8 años después de la fundación, comenzamos a sufrir los rigores del tiempo, es decir, ya viene el primer sismo. Hubo un hecho bastante lamentable de la naturaleza, como fue el terremoto del 18 de mayo de 1875. En 1875 sucedió un terremoto de Cúcuta, que fue el que destruyó toda la comunidad de Capacho y fue a las 11:30 de la mañana. Que acabó de verdad no solo con Capacho, sino que acabó con parte de San Antonio, parte de Rubio, parte de San Cristóbal, Lobatera, Táriba, y se sintió incluso en las tierras del municipio Vargas, allá en el Cobre, cercano a La Grita. Ese terremoto enmudeció, dejó ciegos, dejó sordos y todo a los habitantes del Capacho. Porque el único pueblo que había era este. Y entonces cuando un terremoto, que eso sí no lo conocí yo, se cayó el pueblo y entonces se fueron a construir abajo. Entonces unas se dividieron, se fueron para Independencia y otros sí se quedaron aquí. Entonces fue cuando se fundó Independencia. Ello pues llevó a que el día 20 de mayo, quedando destruido el pueblo, 2 días después del terremoto, se reuniese el cura párroco, el padre Montilla, con el presidente del Consejo Municipal, con el subprefecto, con las demás autoridades, los notables del pueblo y representantes de los indígenas, para saber qué se iba a hacer con el pueblo, si se construía de nuevo donde había estado asentado o qué iban a hacer. Ante tan inesperado desastre natural, los habitantes que quedaron vivos en el vecino pueblo de Libertad sintieron la necesidad de fundar un nuevo pueblo para albergar a todos los damnificados de Libertad. Yo le voy a hablar de la traslación. El 20 de mayo de 1875 fue que se trasladaron los sobrevivientes de Capacho hacia Casa Blanquizal. Por supuesto, así se hizo, pero no todos se fueron. 4, 5, 6 familias quedaron aquí y trabajaron con ahínco y reconstruyeron el pueblo. Tan es así que ya para septiembre de 1876, es decir, un año y unos meses posteriormente, los habitantes de este pueblo enviaron una comunicación al entonces presidente del Estado, donde le solicitaba su intervención para que las autoridades y habitantes del nuevo pueblo los dejasen vivir en paz. Para poder ser feliz, he venido en la montaña a dedicarte esta canción y te juro, muchachita, que es mi propia inspiración. Muchachita capachera, yo te vengo a ti a cantar con este ritmo
Estamos en Capacho Nuevo, Independencia, frente a la fachada de la iglesia dedicada a San Pedro de Independencia. Al fondo de donde estamos está la iglesia y ahí está la imagen de San Pedro, recién remozada. Fue pintada y todo para el aniversario del pueblo, el natalicio. Ahora, el porqué de San Pedro de Independencia y no de San Pedro de Capacho, porque San Pedro de Capacho quedó, digamos, atrás, y así se le denominó a una iglesia que había. Vive la anécdota, vive la tradición, vive el comentario, que la gente de Independencia se robó a San Pedro de Libertad. La trayectoria y la historia religiosa dice que en una época, en un tiempo y por un decreto, se asigna a San Emidio de Libertad, patrono de los temblores, como para ser el prióster de esa condición natural. El 8 de septiembre del mismo año, 1875, se da el decreto, el acta de fundación de Capacho, con el nombre San Pedro de Capacho. Porque el santo patrono de Capacho es San Pedro. Obviamente, cuando trasladaron, la mayoría decidió trasladar el pueblo, se llevaron al santo. Como testifica el libro de gobierno del año 1865-68, que Monseñor Montilla, el padre Montilla, escribe, se trasladan hasta la del Santísimo y la imagen de San Pedro, que viene acá. Entonces las 4, 5, 6 familias que quedaron aquí, dice la anécdota que una noche fueron y se trajeron el santo. Por supuesto, no tenían iglesia, tenían una casa al descampado, entonces se trajeron supuestamente el santo. Y cuentan, por esos enfrentamientos entre los dos pobladores, se roban la imagen de San Pedro, de acá la llevan para el otro Capacho, luego vuelven otra vez y lo traen, hasta que por fin se decreta la imagen de San Pedro como patrón acá y San Emidio a la parte de arriba. Pero ¿quién le prueba a uno? Ahora nosotros sí sabemos que es. Pero ¿quién nos prueba a nosotros? Nadie nos vio cuando lo sacamos. Para acá, para este Capacho viejo, o Libertad, como todo el mundo le conoce, quedaban como las migajas de ese banquete que llegaba. Tal es así que aquí funcionó una junta comunal y los dos, el real, el bolívar que cobraba de impuestos a las bodegas, tenía que enviarlo directamente a las rentas municipales de Independencia. Entonces aquí no manejaban nada. Aquí. Las estatuas que ustedes ven, los 2 leones que vieron en el mercado, 2 estatuas que ustedes ven, una al lado de la alcaldía y otra al lado del cuartel, que muchos dicen esos son los indios de Capacho. No, no son los indios de Capacho. Esos son 2 campesinos franceses que estaban en el Palacio Blanco y Castro pues los envió para su pueblo, pues como para tener algo aquí. Y como allá era la capital, pues eso quedó represado allí. Antes se dependía mucho de Independencia para acá, para los servicios, registro, todo Libertad era muy independiente, entonces fue sí, por eso se quisieron separar. Que a raíz mismo de esa decisión de separar los 2 pueblos, comenzaron nuestras rencillas. Rencillas entre hermanos, ¿no? Porque somos una misma familia, querramos o no querramos entenderlo. Pero, ¿por qué 2 Capachos?
Capacho Viejo, Capacho Nuevo. Porque habían dos padres que peleaban, el padre Eugenio, que era el de Libertad, y el padre Rafael Parada, el de aquí, el de Independencia. Con el padre José Encarnación Montilla se viene un grupo de personas que fueron llamados los oligarcas o conservadores, ¿sí? Permaneciendo en Capacho Viejo los liberales. Es tanto, un día se murió el padre Eugenio I, ¿no? Y el padre aquí Parada fue a enterrarlo, y al otro día se murió el padre también. Eso es una cómica de los dos padres, peleaban mucho ellos, ¿eh? Debido a esto, esos enfrentamientos, se va a distinguir entonces Capacho Viejo, Capacho Nuevo. De los cuatro y también de la guitarra. Dale duro charrasquero que ya está que se me baila. Con el ritmo de los cuatro y también de la guitarra. Dale duro charrasquero que ya está que se me baila. Muchachita capachera, yo te vengo a ti a cantar con este ritmo sabroso que eso sí te va a gustar. Yo te vengo aquí a cantar con este ritmo sabroso que eso sí te va a gustar. Esto era en tierra todo, tierra, no había piso de nada. Y este parque no es así como está, eso era de pura grama y mata grande, no había más nada. No había sistema de luz, no había teléfono, no había radio, no había tocadiscos, no había televisión, no había nada así. Capacho ha sido una de personas importantes a nivel de la historia de Venezuela. Por lo menos fue, aquí fue donde nació Cipriano Castro, específicamente en Lomas Altas. Cipriano Castro fue uno que fue muy importante. Y todavía se cuenta que tiene parques, está la estatua de él. Y ese sí es nativo y aquí de Capacho. Primero que se conoció, yo no lo conocí, Cipriano Castro. Ese día fue para allá, para la aldea que hay abajo en el hoyo que se llama Lomas Blancas. Ese fue guerrero y ese sí peleó y fue hasta Caracas cuando cogió el mando. Cipriano Castro nace en las Lomas del Viento. Cipriano Castro tenía en su ideal revolucionario de llegar a la presidencia. Bueno, precisamente Cipriano Castro, 9 años después, en 1899, es el que comanda la Revolución Liberal Restauradora. Allí comenzó la vida para el Táchira, porque Castro incorporó al Táchira a la vida política, social y económica de Venezuela.
sea, siempre he estado involucrada en la historia de Venezuela, Capacho. Poco, pero siempre se ha involucrado. Hoy, por cierto, estamos celebrando el Día de San Pedro y San Pablo aquí en nuestro pueblo, las tradiciones. Desde ayer lo estamos celebrando. Mucha pólvora, mucha alegría. Desde las 12 de la noche están preparando festividades y cualquier tipo de actos religiosos en la iglesia, que es también un patrimonio arquitectónico y religioso de la nación. Bueno, sí, es que no solamente San Pedro. San Pedro porque, por supuesto, es la festividad, primero quizás esos recuerdos ancestrales de que era nuestro patrono, el patrono de todo Capacho, y todavía seguimos sintiendo eso, querramos o no querramos, muchas veces quizás no lo querramos aceptar, pero es cierto, ¿no? Y en segundo lugar, porque la religiosidad popular del tachirense y el capachense no se excluye de ello, está muy arraigada. Entonces, por eso, en cada festividad, pues sentimos que eso es parte nuestra. Yo he sostenido que, desafortunadamente, muchos pueblos, y hablo de pueblos grandes, no tienen esa historia porque no se han permitido recopilarla. Yo pienso que la gente que vive aquí en el pueblo debe mirar más hacia donde provenimos, de qué historias hay, de las piezas fundamentales que hicieron de que este pueblo llegara a ser lo que es ahorita. Ayuda a querer más a nuestro pueblo y a que tenga más cultura de ellos. Son cuentos que deben influenciar mucho en uno. Uno está empezando a vivir. Ellos ya pasaron por donde nosotros vamos a pasar. Ya ellos han vivido, han quemado esa etapa. Hay otras actividades durante el año donde nos confundimos como un solo pueblo, como una sola persona, como un solo hombre, como una sola mujer, para compartir, quizás como hermanos, ahí quizás es donde no nos vemos como enemigos, ¿verdad? O como rivales, sino como hermanados en el quehacer. Pero Capacho como un todo, no somos de independencia, no somos de libertad. Como decía el general Cipriano Castro, no hay libertad sin independencia y no hay independencia sin libertad. Así es que bienvenidos a Capacho.